Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Frente a un estado generalizado de incumplimiento en el pago de alimentos y medidas de apremio calificadas como poco eficaces, se elaboró la Ley número 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Promulgada el día 10 y publicada el 18 de noviembre de 2021, esta ley decreta una entrada en vigencia diferida para las normas sobre liquidación mensual y de oficio y las de registro, transcurrido un año contado desde la publicación de la ley, es decir, desde el 18 de noviembre de 2022. Los principales destinatarios de la ley son los niños, niñas y adolescentes acreedores de pensiones de alimentos y las personas que los tienen a su cuidado, alimentarios en general, los deudores de alimentos, los tribunales con competencia de familia y el registro civil, entre otros. La ley introdujo cambios en estos cuerpos legales. Código Civil. La deuda de pensión de alimentos pasa a los créditos de primera clase, con un límite de 120 UF. Ley de Adopción. Establece la verificación de no encontrarse inscritos en el registro como parte de la evaluación de idoneidad de quienes solicitan la adopción. Ley de Menores. El juez no se encuentra obligado a tener en consideración las razones de la negativa del alimentante a la salida del país de un niño, niña o adolescente si estuviera inscrito en el registro. Ley de Violencia Intrafamiliar. Se establece como violencia intrafamiliar conductas que tengan como objeto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer, su vulneración patrimonial o de la subsistencia económica de la familia. También se crea el delito de incumplimiento reiterado de pago de pensión con intención de menoscabar o controlar la posición económica de la mujer. Ley de Probidad en la Función Pública. Las deudas de alimentos se agregan como contenido de la Declaración de Patrimonio e Intereses y se establece el deber de informar si registra inscripción vigente en el registro. Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. Examinaremos estas modificaciones a continuación. Se replantea el tope máximo legal de alimentos. Se permite fijar el monto de la pensión sobre el límite del 50% de las rentas del alimentante, bajo ciertos requisitos. Cambio de reglas sobre la aplicación de interés. Los alimentos adeudados devengarán el interés corriente para operaciones reajustables determinado por la Comisión para el Mercado Financiero, sin requerir que se decreten apremios anteriormente. Requisitos de la resolución que fija alimentos. Deberá disponer el pago mensual y anticipado de un monto expresado en UTM y el periodo del mes de su pago. Disponer la apertura de una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente, exclusivo para el cumplimiento de la obligación. Especificar las circunstancias consideradas para determinar la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario, e indicar la proporción en la que los padres solucionarán los gastos extraordinarios. Transacciones y acuerdos de las partes sobre alimentos futuros. El juez exigirá una serie de presupuestos para aprobar la transacción. Se contemplan reglas especiales para la constitución de derechos de usufructo y de uso o habitación sobre bienes del alimentante y para los aportes económicos. Acuerdo de pago serio y suficiente de pensiones adeudadas. El alimentante que no tuviere bienes suficientes para solucionar el total de la deuda podrá proponer, mediante el tribunal, la adopción de un acuerdo de pago que sea serio y suficiente, habiendo consecuencias en caso de incumplimiento. Acción revocatoria de actos del alimentante. Procede respecto de actos y contratos gratuitos, contratos onerosos probándose la mala fe del adquiriente, y actos o contratos simulados o aparentes, celebrados con la finalidad de reducir el patrimonio del alimentante en perjuicio del alimentario. Rediseño de la retención para el pago de la pensión alimenticia. La retención procederá no solo respecto de remuneraciones de trabajadores dependientes, sino que también de pensiones de vejez, invalidez o sobrevivencia y de honorarios. Fortalecimiento de potestades para cumplir el arresto nocturno y en el domicilio. El tribunal podrá facultar a la policía para allanar y descerrajar el domicilio del demandado y ordenará que éste sea conducido directamente ante Gendarmería de Chile. Bajo ciertos supuestos, el juez podrá declarar rebelde al alimentante y solicitar su incorporación al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. Reformulación de reglas de notificaciones. Se establece el deber del abogado patrocinante de informar al tribunal una forma de notificación electrónica válida de su representado. El requerimiento de pago se notificará personalmente al ejecutado, pero las demás resoluciones dictadas en la etapa de cumplimiento se notificarán en forma electrónica. Simplificación de los efectos del pago parcial.
Ante el requerimiento de pago, el pago anticipado no entorpecerá la tramitación del procedimiento de ejecución ni hará exigible una nueva liquidación. El juez deberá, de oficio, ordenar la deducción de la cantidad abonada del monto en el mandamiento de ejecución y embargo. Imputación de gastos útiles y extraordinarios. Se reconoce el derecho del alimentante para requerir, durante la etapa de cumplimiento, la imputación de los gastos útiles y extraordinarios efectuados para satisfacer necesidades del alimentario, bajo determinados supuestos. El nuevo sistema de liquidaciones de pensiones de alimentos implica que los tribunales de familia deberán disponer de oficio, mensualmente, que se practique la liquidación de la pensión y su notificación a las partes, sean alimentos provisorios o definitivos, con el fin de facilitar el cobro ejecutivo, la aplicación de apremios, la inscripción del alimentante en el registro o actualizar el monto de la deuda. Sobre la liquidación de alimentos decretados o aprobados con anterioridad a la ley, solo regirá el deber de liquidación de oficio mensual y su correspondiente notificación, al cumplirse un año desde la publicación de la ley y cuando el alimentario manifieste su voluntad de cobro de la pensión ante el tribunal, lo que ocurrirá cuando requiera practicar una nueva liquidación o solicite la conversión del monto de alimentos a UTM, lo que se puede hacer desde la publicación de la ley. Esta ley crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, con el objeto de articular diversas medidas legales para promover y garantizar el cumplimiento de las pensiones de alimentos administrado por el Registro Civil. Este debe realizar las inscripciones, modificaciones, actualizaciones y cancelaciones ordenadas por el tribunal competente y certificar en línea si ciertas personas tienen inscripciones vigentes en calidad de deudor de alimentos. Principalmente, la inscripción en el registro implica que, para ciertas personas o entidades de determinados pagos, se genera la obligación de retención y posterior entrega a los alimentarios, y respecto del deudor inscrito, otros efectos relacionados con impedimentos para realizar determinadas actuaciones o inhabilitaciones para acceder a beneficios del Estado. Se establecen deberes de consulta obligatoria para determinadas personas o entidades, tales como tribunales, registro civil, entidades financieras, conservadores, entre otros. Este registro será electrónico y de acceso remoto, gratuito e inmediato, para cualquier persona con interés legítimo en la consulta, que podrá ser el deudor de alimentos, su alimentario o representante legal, los tribunales con competencia en asuntos de familia y las personas o entidades obligadas a consultarlo. Los requisitos para que proceda la inscripción en el registro son que el alimentante esté obligado al pago de una pensión de alimentos provisorios o definitivos, los alimentos estén fijados o aprobados por resolución judicial que causa ejecutoria, y la persona adeude, total o parcialmente, al menos 3 mensualidades consecutivas o 5 discontinuas. Solo se considerarán las pensiones alimenticias devengadas y no pagadas a partir de la publicación de la ley. Cumplidas estas condiciones, la inscripción deberá dar cuenta de la totalidad de las cuotas y monto adeudado, incluidas las pensiones devengadas con anterioridad a la publicación de la ley. Para construir y mantener el registro, el tribunal competente, mensualmente, de oficio o a petición de parte, y una vez practicadas las liquidaciones correspondientes, ordenará al registro civil, con citación al alimentante y al alimentario, inscribir en el registro al alimentante moroso que reúna las condiciones legales ya señaladas. La resolución que ordena inscribir y las liquidaciones en que se funda deberán ser notificadas conjuntamente y en un solo acto a las partes interesadas. Se establece un procedimiento de impugnación con un sistema recursivo limitado. El alimentante puede enervar la orden de inscripción mediante el pago íntegro de la deuda, dentro del plazo para presentar objeciones, o en su caso, hasta el día siguiente al que se falle la objeción o solicitud de reposición deducida. Tras la inscripción, el tribunal mensualmente, y tan pronto quede firme la liquidación respectiva, deberá comunicar al registro civil el número de mensualidades y monto adeudado para proceder a su actualización. El tribunal ordenará de oficio la cancelación de la inscripción y la comunicará al registro si el alimentante acredita el pago íntegro de los alimentos adeudados o se adopta un acuerdo de pago serio y suficiente, aprobado por el tribunal por resolución firme o ejecutoriada. En síntesis, la Ley 21.389 vino a modificar el sistema de pensiones de alimentos para generar mejores condiciones de cobro e incentivar el pago a través de los efectos negativos que genera la inscripción en el registro y las conductas constitutivas de violencia intrafamiliar. Les invitamos a hacer revisión del texto de la ley para saber más.